Bueno, en lo que va del curso hemos integrado las ecuaciones de movimiento de distintos sistemas físicos. Por ejemplo, hemos integrado un sistema de osciladores acoplados en la aproximación lineal de pequeñas oscilaciones. Hemos integrado el movimiento de dos cuerpos, el movimiento del trompo. En fin, todos los ejemplos que hemos estudiado los hemos resuelto, y entonces quedaría la impresión, que es falsa, por cierto, de que las ecuaciones dinámicas, y en nuestro caso nos interesa hoy las ecuaciones de Hamilton, se pueden integrar siempre. Pero eso no es en realidad cierto. Es más, no existe un criterio para chequear un dado hamiltoniano y decidir si las ecuaciones de Hamilton que se obtienen con ese hamiltoniano van a poder ser integradas o no. Cuando hablamos de integrabilidad, decimos obtener la evolución temporal de las variables dinámicas, que en este caso son las Q y las P, es decir, obtener las funciones Q de t, P de t. En algunos casos, por ejemplo, recordemos el sistema de dos cuerpos, al resolver las ecuaciones dinámicas, hemos dejado expresada una integral que podía ser más sencilla o no, dependiendo del potencial que quedaba dentro de esa integral. Por ejemplo, hemos realizado la integral de manera muy fácil para el caso del potencial de Kepler o para el potencial elástico. Pero aún si la integral no pudiera ser realizada, el sistema ha sido integrado. Quedará expresado de esa manera. Se suele decir que se integró en términos de cuadraturas. Cuadraturas es una palabra antigua para designar las integrales. Entonces, como decía, en realidad, solo algunos pocos sistemas son integrables, y puede haber muchos otros, la mayoría tal vez, que no lo sean. Entonces, queremos atacar hoy el tema de la integración de las ecuaciones de Hamilton, y en qué casos y por qué métodos podemos integrarlas. Hay un criterio, sí, que es satisfecho por todos los sistemas integrables conocidos, que es el criterio de la integrabilidad de Liouville, que dice así: dado un hamiltoniano autónomo, esto quiere decir que no dependa explícitamente del tiempo, de n grados de libertad, si se conocen n primeras integrales independientes en involución, ¿esto qué quiere decir? Si descubrimos por algún método n magnitudes conservadas, que llamaremos f sub mu, que dependerán de las variables dinámicas, de las Q y de las P, independientes y en involución, lo cual quiere decir que tienen corchete de Poisson nulo entre ellas, entonces el sistema es integrable. Ese es el criterio de integrabilidad de Liouville. Por supuesto, hay que descubrir esas n primeras integrales en este caso. La idea es que si yo encuentro n primeras integrales independientes y en involución, es decir, satisfaciendo esta condición, seguramente voy a poder encontrar una transformación canónica tal que cada una de estas f mu, f nu, sean momentos nuevos, p mu, p nu. Por cierto, los momentos tienen corchetes de Poisson nulos entre sí. Recuerden cómo es la estructura de corchetes de Poisson. Los corchetes de Poisson entre las Q dan 0, entre las P dan 0, y entre las Q y las P dan 0, salvo si tomo un par de variables canónicamente conjugadas. Es decir, Q1 con P2 da 0, pero Q1 con P1 da 1. Es decir, solo los pares de variables canónicamente conjugados dan corchete de Poisson igual a 1. Los otros son 0. Es decir, que los resultados del corchete de Poisson son las componentes de esa matriz ómega que vimos hace un par de clases. De los corchetes de Poisson entre variables canónicas me estoy refiriendo. Entonces, la idea es esta: si yo tengo n cantidades conservadas, independientes y en involución, bueno, por el hecho de estar en involución, podemos pensar que será posible encontrar una transformación canónica
de variables viejas Q chica, P chica, variables nuevas Q grande, P grande, tales que los nuevos momentos canónicos se correspondan con estas magnitudes F mu de las Q chicas, P chicas. Por cierto, si las F son nuevos momentos, bueno, esta condición es satisfecha por los nuevos momentos. Ahora, como las F son conservadas, las F mu, entonces el nuevo hamiltoniano, el que corresponda a usar luego de haber hecho esa transformación canónica, no debería depender de las Q nuevas. ¿Por qué? Porque como las F son conservadas, y P punto va a ser igual a menos la derivada del hamiltoniano nuevo respecto de las coordenadas nuevas, bueno, para que los P sean conservados de acuerdo a la propiedad que tienen las Fs, P punto tendría que dar 0, y entonces para que dé 0, para que todos den 0, los NP den 0, entonces el hamiltoniano nuevo no debería depender de ninguna de las Q nuevas. Entonces, esa es la idea que está detrás de este criterio de integrabilidad del Liouville. Ahora, si nosotros tenemos un hamiltoniano que no depende de las Q nuevas, por lo tanto solo depende de las P nuevas, ¿cuánto valen las derivadas de las Q nuevas? ¿Cuánto vale Q punto? Bueno, es la derivada del hamiltoniano nuevo respecto de las P, de cada una de las P canónicamente conjugadas con cada una de las Q. Y esta derivada va a ser alguna función de las P. Ahora, las P son conservadas. Por lo tanto, si Q punto es una función de las P, Q punto es conservado también. Q punto es una constante. Cada una de las Q puntos va a ser una constante. Vamos a llamar nu mu a esas constantes. Tenemos entonces n constantes nu mu. ¿Cómo son las evoluciones de las Q en función del tiempo? Bueno, integrar esto es inmediato, es trivial. Me da que a medida que transcurre el tiempo, las Q mu evolucionan de acuerdo a esta ecuación, evolucionan uniformemente, porque sus velocidades son constantes. Y entonces habremos terminado de integrar el sistema. Habremos encontrado un conjunto de variables Q grande, P grande, tales que las P grandes son constantes de movimiento y las Q grandes evolucionan uniformemente. Si quiero volver a las Q chicas, P chicas, me valgo de esa transformación canónica que debería haber encontrado oportunamente, e invirtiéndola encuentro las Q chicas, P chicas. Y sabré entonces, sabiendo cómo evolucionan las Q grandes, P grandes, sabré cómo evolucionan las Q chicas, P chicas. Insisto, para que todo esto funcione, tenemos primero que descubrir n primeras integrales de movimiento independientes entre sí y en involución. Por ejemplo, si vamos al caso del movimiento del trompo con un punto fijo. Habíamos encontrado dos magnitudes conservadas que eran Pφ y Pψ, y que se correspondían con las proyecciones del momento angular sobre el eje Z, que era la dirección de la gravedad, y sobre el eje de simetría del trompo. Esas dos magnitudes se conservaban porque habíamos visto que en el lagrangiano Psi y Φ eran coordenadas cíclicas. Y además teníamos la conservación de la energía mecánica. Entonces, en la energía mecánica entraban Pφ y Pψ. Y además entraba Pθ y θ. Pero los corchetes de Poisson de Pφ, por ejemplo, con la energía mecánica, van a ser cero, porque para que no sea cero, Pφ, para que no dé cero con algo, el corchete de Poisson con algo, ese algo tendría que tener una dependencia en Φ. Pero la energía mecánica no tenía ninguna dependencia en Φ. Entonces automáticamente ese corchete de Poisson da cero. Lo mismo con Pψ.
La energía mecánica no tenía dependencia en psi. Ese corchete también daba cero. Y P phi con P psi también da cero, porque los P entre sí tienen corchete nulo. Bueno, ahí teníamos en el caso del trompo, tres primeras integrales de movimiento, independientes entre sí, en involución, y por cierto, ese problema era integrable. En realidad el potencial que nos había quedado, porque al final solo hicimos una aproximación de pequeñas oscilaciones, porque el potencial efectivo que nos había quedado para describir la evolución de θ, y una vez obtenida la evolución de θ, podíamos obtener la evolución de las otras cantidades, phi y psi, vía las conservaciones de sus momentos. Ese potencial era un potencial muy complicado, pero nada nos impedía integrar el comportamiento de θ por cuadraturas y dejarlo expresado. Entonces ahí teníamos un caso donde el problema era integrable y bueno, y el criterio de integrabilidad de Liouville se está cumpliendo. Bueno, otra forma de atacar el problema de integrabilidad, y muy parecida a la anterior en realidad, es buscar una transformación canónica que me lleve a un hamiltoniano nuevo, que tenga una forma sencilla. Y la forma más sencilla de todas es que el hamiltoniano nuevo dé cero. Si el hamiltoniano nuevo da cero, entonces P punto va a dar cero y Q punto va a dar cero. Y tanto P como Q van a ser cantidades conservadas. Pero claro, ¿cómo encontramos esa transformación canónica? Bueno, yo sé que el hamiltoniano nuevo es h más la derivada de la generatriz de la transformación canónica respecto del tiempo, como vimos la clase pasada. Siempre que teníamos una generatriz dependiente del tiempo, había que reemplazar el hamiltoniano viejo por un hamiltoniano nuevo. Y el hamiltoniano nuevo se calculaba con esta suma. Bueno, entonces vamos a pedir que ese hamiltoniano nuevo valga cero. Esta es una condición para la generatriz. Ahora, además, si la generatriz fuera de tipo 1 o de tipo 2, en ambos casos se cumplía esta relación entre las Q viejas y las P viejas. Las P viejas o P chicas eran las derivadas de la generatriz respecto de las Q chicas. Entonces, fíjense que estas dos relaciones se parecen mucho a las relaciones que satisfacía la función principal de Hamilton, cuya derivada temporal daba menos h y cuya derivada respecto de q daba p. En realidad, la función principal de Hamilton tenía una doble dependencia en las variables iniciales y las variables finales, y cumplía con relaciones de este tipo en ambos juegos de variables. Aquí estoy pidiendo menos que eso, estoy pidiendo nada más esto que está acá, y ahora voy a decir, bueno, si la generatriz es de tipo 1 o 2, vale esto, y entonces voy a reemplazar los p que están acá por la derivada de f respecto de q, para escribir una ecuación diferencial para f, que si la sé resolver, voy a poder encontrar la función generatriz que realiza este noble propósito de anular el hamiltoniano nuevo. Pero debido a ese parecido que tiene con la función principal de Hamilton, que vimos ya hace varias clases, a la función generatriz que cumple con esta propiedad se la llama S. Y entonces, como decíamos, voy a reemplazar acá P por las derivadas de S respecto de Q. Acá tengo la derivada de S respecto de T. Y esto es una ecuación que se llama la ecuación de Hamilton-Jacobi. Es una ecuación diferencial en varias variables. ¿En cuántas variables? Es una ecuación a derivadas parciales en n más 1 variables. Hay n q sub mu y el tiempo. Entonces, si yo sé resolver esta única ecuación diferencial y encuentro la función S, voy a usar la función S como generatriz de una transformación canónica que necesariamente, por cumplir esta ecuación, me va a llevar a que el hamiltoniano nuevo valga cero. Y por lo tanto me va a llevar a variables nuevas, Q grande, P grande,
conservada, porque siendo cero el hamiltoniano, la evolución de esas variables, Q punto y P punto, da cero. Bueno, esto es también una forma de integrar el conjunto de ecuaciones dinámicas. Si yo resuelvo la ecuación de Hamilton-Jacobi, automáticamente voy a obtener que la evolución del sistema en las nuevas variables es tal que esas nuevas variables se conservan. Y si quiero volver a las viejas variables para ver cómo evolucionan las viejas variables, tengo la función generatriz que acabo de obtener resolviendo esta ecuación, y bueno, uso esa función generatriz para pasar de las nuevas variables a las viejas variables. Bien. Bueno, la idea es que si yo quiero usar esto como una función generatriz, por ejemplo de tipo 1, ya dijimos que esto que pusimos acá valía tanto si es de tipo 1 o de tipo 2. Si es de tipo 1, voy a necesitar que esta S dependa de las Q chicas y de las P grandes, además del tiempo. Las de tipo 1 dependen de las Q chicas y de las P grandes, las de tipo 2 dependen de las Q chicas y de las Q grandes. Siempre un juego de variables viejas y un juego de variables nuevas. Y por eso hay 4 tipos de función generatriz. Pero ahora me quedé con funciones de tipo 1 o 2. Entonces, ¿de dónde van a salir? Concentrémonos en la de tipo 1. La función generatriz depende de Q chicas y de P grandes. ¿De dónde va a salir la dependencia en las P grandes? Yo cuando resuelva esto, voy a encontrar una función S que dependerá de las Q mu y de T. ¿Dónde están las P grandes? Bueno, resulta que cuando resuelva esta ecuación diferencial, van a aparecer constantes de integración. Y en general, una ecuación diferencial como esta, que depende de n más una variables, las soluciones que puedo obtener pueden tener hasta n más una constantes de integración. Estas son ecuaciones en derivadas parciales de primer orden. Es una única ecuación en derivadas parciales de primer orden. Y las soluciones que voy a obtener pueden tener hasta n más una constantes de integración, tantas como variables tiene la ecuación diferencial de primer orden. Si tengo una solución con las n más una constantes de integración, esa solución se llama completa. De esas n más una constantes de integración, seguro que va a haber una que es aditiva, porque si yo cambio S por S más una constante, como en la ecuación de Hamilton-Jacobi, S aparece solamente bajo el signo, bajo la operación de derivación, está definida, la solución que voy a obtener está definida menos de una constante. Así que seguro que de las n más una constante de integración de las soluciones completas, una es una constante aditiva. Y una constante aditiva no juega ningún papel en las transformaciones canónicas. Porque si yo voy a usar esta S como una generatriz, recuerden que en las transformaciones canónicas la generatriz aparece siempre derivada. Entonces, la constante aditiva no me va a interesar. Me van a quedar entonces en la solución completa n constantes de integración de interés. Y la idea entonces es que voy a obtener una solución, la solución completa, que va a depender de las variables Q chicas, de las variables T que aparecen en la ecuación de Hamilton-Jacobi que estoy intentando resolver, y además de n constantes de integración. A esas n constantes de integración las voy a designar como las variables P que voy a usar en la transformación canónica. Y entonces voy a obtener, ahí sí, después de resolver la ecuación de Hamilton-Jacobi, donde lo único que estoy haciendo es obtener una función de Q y de T, por el hecho de que aparezcan n constantes de integración no triviales, además de la constante aditiva,
A esas n constantes, que las podría llamar alfa en un comienzo, las voy a llamar P grande, porque las voy a pensar como lo que me van a completar lo que necesito, la dependencia funcional que necesito para que S sea una genuina generatriz de tipo 1, que tiene que depender de las Q chicas, de las P grandes y del tiempo. La dependencia en las Q chicas es la que necesito para generar esta relación, y la dependencia en el T y también en las Q chicas es la que necesito para que el hamiltoniano nuevo me dé 0. La dependencia en las P grandes es lo que necesito para encontrar la relación con las Q grandes. De esta manera, finalmente. Entonces, por el hecho de que esta solución S de la ecuación de Hamilton es una solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi, esta S, automáticamente voy a obtener que si la uso como generatriz de una transformación canónica, el hamiltoniano nuevo va a ser 0. Por otro lado, tengo esta relación entre las Q chicas y las P chicas. Pero para llegar a esta otra relación necesito darle un sentido, saber quiénes son las variables P en la generatriz. Y entonces digo, como la ecuación de Hamilton-Jacobi, en las soluciones completas me provee de n constantes de integración, a esas n constantes de integración les voy a hacer jugar el papel de las P, para completar entonces la transformación canónica con esta relación. Según los autores, algunos utilizan o piensan a la S como una generatriz de tipo 2, y entonces a las constantes de integración las llaman Q grande. Una vez entonces que tenemos el esquema de las transformaciones canónicas con la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi, que me permite saber esto, bueno, puedo despejar las variables viejas en función de las variables nuevas. Pero ¿qué ocurre entonces? Si ahora yo me pregunto, ¿cómo evolucionan las variables viejas, Q chica y P chica, a medida que el tiempo transcurre? Bueno, para saber cómo evolucionan Q chica y P chica, tendría que saber cómo evolucionan Q grande y P grande. Pero precisamente, como ya dijimos, Q grande y P grande son constantes porque el hamiltoniano que gobierna las Q grandes y las P grandes vale 0. Y por lo tanto, Q grande punto y P grande punto dan 0. Por lo tanto, Q grande y P grande son constantes. Entonces, cuando el sistema evolucione, Q grande y P grande son constantes porque provienen de una transformación canónica con esta propiedad. Y entonces, ¿dónde va a estar la dependencia temporal para la evolución de estas variables Q chica y P chica? Va a estar acá. Va a estar acá y me lo va a dar la propia transformación canónica, porque ese va a ser una función de t también. Entonces, es en la dependencia temporal que proviene de la dependencia explícita de S con t, de la generatriz S con t, es esa dependencia temporal y solo esa, porque Q grande y P grande no van a tener dependencia temporal en la evolución, se van a conservar en la evolución. Es esa única dependencia temporal la que va a ser la dependencia temporal de las variables Q chica y P chica. Es decir, que habiendo resuelto la ecuación de Hamilton-Jacobi, habiendo encontrado una solución completa, habiendo hecho entonces la transformación canónica y despejado las Q chicas y las P chicas, automáticamente obtengo la evolución temporal de las variables Q chica y P chica. Automáticamente obtengo la solución de las ecuaciones de Hamilton en las variables viejas. Y entonces esta es otra manera de integrar el sistema. Claro, ustedes dirán, ¿esta manera es más simple que las anteriores? No,
En realidad no, porque resolver la ecuación de Hamilton-Jacobi puede ser tan difícil como resolver las ecuaciones de Hamilton en las variables originales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá son distintas perspectivas para entender el funcionamiento de un sistema físico. Y puede ser que más adelante una perspectiva sea más interesante que la otra, nos dé herramientas que otras no nos proveen. Entonces, primero tuvimos el formalismo lagrangiano, ahora tenemos el formalismo hamiltoniano, y dentro del formalismo hamiltoniano, el problema de integrar las ecuaciones de Hamilton puede mirarse desde esta otra perspectiva y decir, bueno, ese problema de integrar las ecuaciones de Hamilton es equivalente al problema de resolver la ecuación de Hamilton-Jacobi. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto en un caso bien conocido, que es el caso del oscilador armónico. Todos sabemos cuál es la solución del oscilador armónico. A nadie se le ocurriría usar la ecuación de Hamilton-Jacobi para integrar el oscilador armónico. Pero precisamente, como conocemos la solución para el oscilador armónico, yo voy a usarlo como ejemplo para ver qué pasaría con el método de Hamilton-Jacobi y entender entonces cómo funciona ese método. Entonces, vamos a la ecuación de Hamilton-Jacobi. Tengo que escribir el hamiltoniano para el oscilador armónico en las variables viejas, y donde dice P chica voy a reemplazar por la derivada de S respecto de Q chica. El hamiltoniano del oscilador armónico es P cuadrado sobre 2M más K por Q cuadrado sobre 2. Entonces, donde dice P, reemplazo por ds a dq. Me queda ds a dq cuadrado. Como ven, la ecuación de Hamilton-Jacobi va a ser en derivadas primeras, pero no es lineal en las derivadas primeras, porque en general los momentos van a aparecer al cuadrado, por lo menos en los sistemas clásicos es así. Y finalmente tenemos el término de derivada de S respecto de t, y todo esto tiene que ser igual a 0. Primera cuestión. Siempre que haya una variable cíclica en el hamiltoniano, y aquí tenemos un hamiltoniano que no depende del tiempo. Por supuesto, el tiempo no es una variable dinámica, pero lo que nos interesa acá es que no hay dependencia temporal en los dos primeros términos, y entonces la propuesta que vamos a hacer para resolver esta ecuación es la siguiente. Y es la misma propuesta que vamos a hacer siempre que aparezca una variable cíclica, por eso decía lo de la variable cíclica. Vamos a proponer que vamos a buscar una solución S con la siguiente estructura. S de Q, P y T, en este caso es una sola Q porque el oscilador armónico tiene un solo grado de libertad, pero bueno, en general sería así, que S de las Q, P grande mu y T, recuerden que las P grande mu serán las constantes de interacción que aparezcan al resolver la ecuación, la escribiremos, propondremos como solución, como una función S0, vamos a llamarla así para indicarla de alguna manera, de las Q chicas y de las P grandes, de las constantes de integración, y el tiempo lo pondremos en un término que sumamos y que es lineal en el tiempo. Entonces está multiplicado por algún coeficiente, alguna constante, y esa va a ser una de las n constantes de integración que estamos esperando obtener en una solución completa. Bien. ¿Por qué hacemos esto? Porque la derivada temporal en la ecuación de Hamilton-Jacobi aparece acá aislada, y como dijimos, no hay tiempo en los otros dos términos. Entonces, si proponemos una solución de este tipo, al tomar la derivada de S respecto del tiempo, el resultado va a ser menos C. Y ya el tiempo va a desaparecer definitivamente. Este término ahora va a ser una constante, y lo que nos va a quedar acá en lugar de S es S0,
porque al derivar respecto de Q, en el segundo término no hay ninguna Q. Y entonces nos va a quedar esta ecuación. Este menos C que está acá lo pasamos al otro miembro, es esto que está acá. Y entonces esta es la forma que tenemos para resolver la función S0. Entonces, siempre que haya una variable cíclica en el hamiltoniano, nos podemos desembarazar de una parte de la ecuación, de algunas de la derivada asociada con esa variable cíclica, usando el mismo truco. En este caso nos desembarazamos de la parte de la ecuación que tenía la derivada respecto de t. Entonces ahora queda por encontrar quién es la función S0 de Q y ver qué constantes de integración aparecen. En realidad, no puede aparecer ninguna constante más, porque tenemos un sistema de un solo grado de libertad y la solución completa va a tener entonces una sola constante de integración, y ya apareció la constante de integración, es esta que está acá. Y la constante aditiva que podríamos agregar acá, podríamos sumar una alfa, no nos interesa a los efectos de hacer luego transformaciones canónicas. Muy bien, entonces vamos a resolver esta ecuación por cuadraturas, como se dice. Vamos a pasar el q cuadrado sobre 2 restando, el 2m multiplicando, el cuadrado como raíz, y directamente, entonces paso el diferencial q e integro. Y así encuentro S0, y S0 depende de E. Esta E es quien va a jugar el papel de la P que está acá. En realidad, cuando yo despejo un cuadrado, siempre tengo un problema con un más menos, ¿no? Entonces, es decir, la derivada que está acá dentro del cuadrado podría ser positiva o negativa. Entonces, al haber elegido acá el signo más, estoy quedándome con el signo que corresponde a P punto mayor que 0, porque, perdón, P punto, a P mayor que 0, porque recuerden que P es la derivada de S respecto de Q. La derivada de S respecto de Q es la derivada de S0 respecto de Q, y la derivada de S0 respecto de Q es esta raíz, precisamente. Entonces, al haber hecho una elección de signo, me estoy quedando con una parte del espacio de las fases. En la otra parte tendré que usar el otro signo. No tenemos que olvidar esa cuestión. Bueno, entonces, como dijimos, aquí integramos por cuadraturas, y en realidad esta integral es una integral conocida, es decir, no habría ningún problema en ahora escribir el resultado de esta integral. Pero yo lo voy a mantener así. Y entonces, una vez encontrada la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi, que es esta integral que está acá, menos e por t, me queda entonces todavía el trabajo de usar esta solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi como generatriz de una transformación canónica para obtener la relación entre Q chica, P chica, y Q grande, la Q nueva, y P grande, que la P grande va a ser E. Voy a designar a esta E que está acá como la variable P grande para convertir a la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi en una función generatriz de tipo 1, que va a depender de Q chica y de P grande. Bueno, muy bien, entonces hagamos el trabajo de la transformación canónica. P chica tiene que ser la derivada de S respecto de Q chica, que es lo mismo que la derivada de S0 respecto de Q chica, y que es el integrando que está acá, como habíamos dicho. Y Q grande, para las funciones generatrices de tipo 1, es la derivada de la generatriz respecto de P grande, esto es la derivada de la generatriz respecto de E. Ahora, E aparece en dos lugares en S. Aparece en S0 y aparece acá. Tenemos dos términos. Entonces tenemos la derivada de S0 respecto de E y la derivada de menos C por T respecto de E, que me da menos T. Bueno,
Muy bien, entonces lo que habíamos dicho es que una vez que construimos la relación entre las variables viejas y las variables nuevas que emerge de usar la solución completa de la ecuación de Hamilton-Jacobi como generatriz de una transformación canónica, lo que nos queda es despejar las variables viejas y la dependencia temporal que aparezca explícitamente en esas variables viejas será la dependencia temporal de la evolución de las variables viejas, porque las variables nuevas son constantes en la evolución. Vamos a ver si es así. Entonces, tomemos esto que tenemos acá, pasemos el t sumando, me queda que t más q grande es la derivada de ese 0 respecto de, y para derivar ese 0 respecto de, recordando que ese 0 tiene esta expresión, voy a meter la derivada respecto de dentro de la integral para derivar el integrando. Por supuesto, como es independiente de la variable de integración, ¿no? Puedo o integrar primero y derivar después, o derivar primero el integrando e integrar después, es lo mismo. Entonces derivo el integrando respecto de, y bueno, la raíz entonces va abajo y me sale un 2m afuera y un 1/2 por haber derivado una raíz, me quedó un m acá afuera. También esta integral se puede hacer, y esta integral me da este resultado, donde el omega 0 que está acá es la raíz de k sobre m. Aparece a la menos 1, bueno, acá hay un m, acá hay una raíz de m, es decir, me quedó una raíz de m acá afuera, y al integrar me va a pasar también que va a aparecer un raíz de k, voy a formar el omega 0 a la menos 1. Y me queda el arcoseno de raíz de k sobre 2c por q. Y entonces aquí es fácil despejar q, recuerden que lo que queremos hacer es despejar las variables viejas. Entonces el arcoseno pasa como seno de este lado. El raíz de k sobre 2c pasa al otro lado dividiendo, es decir, queda multiplicando el raíz de 2c sobre k. Y entonces me quedó, bueno, y el omega 0, lo tenía que haber pasado antes, omega 0 a la menos 1 pasa un omega 0 multiplicando. Y me quedó esta expresión para q. Pero esto es precisamente la evolución del oscilador armónico en las variables viejas, donde esta Q grande es la fase inicial, que queda sujeta a las condiciones iniciales de la evolución que estemos resolviendo, y esta es que está acá, no es ni más ni menos que la energía, que también queda sujeta a las condiciones iniciales. Por cierto que es la energía, porque eso ya lo teníamos a la vista acá. Lo que está aquí, del lado izquierdo, es el hamiltoniano. Y entonces esto lo que dice es porque de S0 de Q es P. Así que esto dice que el hamiltoniano es igual a E, se conserva. Así que esta es la energía. Bueno, lo mismo ocurre si despejo P. Bueno, ahora que ya tengo Q, reemplazo acá y todo va a conducir al valor correspondiente para P, que claro, en este caso P es M por Q punto, ¿no? Y bueno, aquí tenemos que efectivamente, habiendo resuelto en primer lugar la ecuación de Hamilton-Jacobi, luego habiendo usado la solución como función generatriz de una transformación canónica, y en esa transformación canónica, habiendo despejado las variables viejas Q chica y P chica, lo que obtenemos es que la dependencia temporal explícita que ya aparece al despejar en la transformación canónica es la dependencia temporal de la evolución del sistema, como habíamos dicho que iba a suceder. Entonces hemos integrado un sistema bien conocido con una técnica novedosa. Bueno, vamos a hacer un intervalo hasta las 6. Bueno, lo que hemos visto entonces es que este método de resolver la ecuación de Hamilton-Jacobi nos lleva finalmente a encontrar 2n constantes de movimiento, porque las nuevas variables, Q grande y P grande, son todas ellas constantes de movimiento. Y, por cierto, la integración de las ecuaciones de Hamilton también da 2n constantes de movimiento, porque las ecuaciones de Hamilton
P punto igual menos dH de Q, Q punto igual dH de P, son dos n ecuaciones diferenciales de primer orden, y si las integro van a dar dos n constantes de integración. Siempre voy a tener dos n constantes de integración, aunque más no sean las que corresponden a los valores iniciales de las Q y de las P. Como ven acá, las constantes de integración, las variables nuevas, Q grande y P grande, las puedo relacionar con Q0 y P0. Son la fase inicial, la energía la puedo relacionar con la amplitud del movimiento. Siempre, entonces, esas dos n constantes van a tener que aparecer, van a aparecer al integrar las ecuaciones de Hamilton, y aparecen también de esta manera con el método de Hamilton-Jacobi. Aparecen como variables nuevas que se comportan como constantes de movimiento, porque el hamiltoniano nuevo vale 0. Bueno, voy a aprovechar acá para hablar sobre esta cuestión de la invariancia del área o del volumen. Como estamos con un sistema de un grado de libertad en este ejemplo, el espacio de la fase tiene dos dimensiones y por lo tanto el volumen es un área. Entonces nosotros hemos aprendido que las transformaciones canónicas dejan invariante el volumen. Además aprendimos que como la evolución de un sistema se puede ver como una sucesión de transformaciones canónicas infinitesimales, bueno, eso también, pero quiero concentrarme ahora en qué pasa cuando hago una transformación canónica, qué pasa con un volumen en el espacio de las fases. Y como yo acá hice una transformación canónica, la generada por la generatriz S, voy a ver qué sucede en este caso. Entonces, voy a tomar el área que está incluida dentro de la elipse definida por la curva h igual a e. Recuerden que las curvas h igual a e son elipses en variables viejas, por la forma que tiene h, por la forma de ser cuadrático tanto en p como en q. Entonces, estas elipses que hemos dibujado en su momento, engloban un área. Bueno, además esas elipses, el borde de esas elipses, bueno, la elipse en sí misma, es la elipse que recorre el sistema cuando evoluciona, porque el sistema tiene que conservar la energía y precisamente esas son las curvas de h igual constante. Entonces, cuando el sistema recorre la elipse, pasa por un valor de Q máximo y por un valor de P máximo, que son los valores de los semiejes mayor y menor de la elipse, y que son además los valores, el valor de Q máximo y el valor de P máximo lo estamos leyendo acá. Entonces, resulta que el área interior a la elipse se calcula como pi por el producto de los semiejes, y entonces los semiejes los tomo de este resultado, los semiejes que corresponden a una energía E los tomo de acá. Y así obtengo el valor del área encerrada por una de estas elipses, la que corresponde a la energía E. Entonces, la pregunta que me quiero hacer, y tomo esta área porque es fácil de calcular, cuando yo hago la transformación canónica que hice y paso a las variables nuevas Q grande, P grande, ¿de qué manera me doy cuenta que se cumple el teorema de la invariancia del área ante transformaciones canónicas? Porque resulta que la región encerrada por la elipse, que es la que tiene esta área que hemos calculado, en las nuevas variables devino en una recta, porque en las nuevas variables la curva de energía constante, que es el borde de esta área, devino en P igual E. P igual E es una recta. ¿Dónde está el área encerrada entonces? Para verificar que es la misma área cuando uso las nuevas variables. Bueno, entonces en este caso lo que tenemos que ver es que en cada T la transformación canónica que hicimos es univaluada, esta transformación canónica, esto que está acá.
es univaluada siempre y cuando T más Q se mantenga, o omega 0 por T más Q, se mantenga en un intervalo 0, 2pi. Porque si no, se repiten los valores de Q chica, porque se repiten los valores del seno. Entonces, esto me dice que el Q, para un dado T, el Q tiene un rango, para que la transformación canónica sea univaluada, tiene un rango igual a delta Q 2pi sobre omega 0. Para que en un dado T esto se mantenga entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi o entre pi y 3pi, no importa, ¿no? Digamos, en un intervalo que mida 2pi. Entonces, lo que tenemos que pensar es que los puntos interiores a la elipse, luego de haber hecho la transformación canónica y haber pasado a las variables nuevas P grande y P grande, son los puntos que están en el área, en un área rectangular comprendida en un rectángulo, decíamos, con Q grande entre 0 y 2pi sobre omega 0 y E. ¿Por qué? Porque cualquier punto de estos que están acá adentro, por ejemplo, los puntos del borde inferior, que son los puntos con P igual a 0, por lo tanto con energía igual a 0, los puedo asociar con los puntos que están acá. Es decir, para cada una de las elipses interiores, yo tengo acá otro valor de P igual constante, hasta llegar a P igual a 0, cuando llego al centro de la elipse. El centro de la elipse es E igual a 0. Entonces, esta área que está rayada acá es esta área que está rayada acá. ¿Y cuánto mide esta área en las variables nuevas? Y base por altura, E por 2pi sobre omega 0. Ah, entonces mide lo mismo que medía el área de la elipse. Y ahí vemos entonces la invariancia de las áreas ante transformaciones canónicas. Bueno, vamos a ver un método para resolver, o el método para resolver la ecuación de Hamilton-Jacobi en sistemas que tengan números de grado de libertad mayor a 1. Porque en sistemas con un solo grado de libertad se integra por cuadraturas inmediatamente, como vimos recién. Es decir, la forma del hamiltoniano puede ser más complicada, pero yo finalmente puedo hacer siempre este despejo, despejar de S a dQ, pasar el dQ e integrar. ¿Está bien? Entonces, en un grado de libertad, los sistemas de un grado de libertad son integrables. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos más de un grado de libertad? Bueno, cuando tenemos más de un grado de libertad, lo que vamos a hacer es tratar de separar la ecuación de Hamilton-Jacobi. Vamos a ver qué significa esto de separar la ecuación. Vamos a tratar de separar la ecuación en n ecuaciones de primer orden que dependan de una única coordenada. Y si tenemos n ecuaciones que dependan de una única coordenada, el procedimiento para cada una de esas ecuaciones es el mismo que está acá, integrarlo por cuadraturas. Así que esa va a ser la estrategia, y la estrategia puede funcionar o no. Entonces vamos a ver de qué manera se separa la ecuación de Hamilton-Jacobi en ecuaciones que respondan a una única coordenada cada una de ellas. Tomemos un caso sencillo, una partícula en un campo central. Entonces tenemos un potencial que depende de R y una energía cinética que escribiremos en coordenadas esféricas. Entonces, esto es la energía cinética en coordenadas esféricas, pero el hamiltoniano lo tenemos que escribir en términos de los momentos. Este es un caso donde el hamiltoniano es igual a la energía cinética más la energía potencial, es igual a la energía mecánica, así que no necesitamos hacer transformación de Legendre ni nada. H es T más B, solo que tenemos que escribir las velocidades generalizadas en términos de los momentos canónicamente conjugados. Bueno, los momentos canónicamente conjugados son estos que están acá, reemplazamos, este es el hamiltoniano.
Para escribir la ecuación de Hamilton-Jacobi voy a tener que usar este hamiltoniano, y donde diga PR voy a reemplazar por ds a dr, p tita por ds a d tita, p phi por ds a d phi. Esas derivadas quedarán al cuadrado y multiplicadas por ciertos coeficientes. Queda esto que está acá. Bueno, lo primero que vemos acá es que no solo t es cíclica, sino que también phi es cíclica. La coordenada phi no aparece explícitamente en ningún lado, aparecen explícitamente r y tita. Entonces, como dijimos antes, siempre que detectemos coordenadas cíclicas en la ecuación de Hamilton-Jacobi, la solución que propondremos es una solución que depende del resto de las coordenadas, y agregaremos dos términos, o bueno, en este caso dos, agregaremos términos lineales en las coordenadas cíclicas. Entonces acá agregamos un término que es alfa phi por phi, y el clásico término menos c por t para los hamiltonianos autónomos. Pero la intención es separar la ecuación de Hamilton-Jacobi, y entonces vamos a arriesgar este tipo de solución a ver si funciona. Separar en este caso va a querer decir esto, que la solución la podamos escribir como una función que depende solo de r, más una función que depende solo de tita, y por cierto ya estos dos términos dependen solo de phi y solo de t. Entonces proponemos esta solución a ver qué sucede. Reemplazamos entonces acá, donde aparece ds a d phi, me va a aparecer un alfa phi al cuadrado, acá me aparece el e, siempre, y voy a multiplicar toda la ecuación por r cuadrado para sacarme este r cuadrado que está acá, porque este r cuadrado está asociado a una derivada s respecto de tita, y no quiero mezclar variables, quiero tratar de separarlas. Entonces digo, bueno, si multiplico toda la ecuación por r cuadrado, me queda un r cuadrado acá, pero acá no va a haber problema porque este término es el término en r. Hago desaparecer el r cuadrado que está acá, hago desaparecer el r cuadrado que está acá. Acá, con el potencial que aparezca un r cuadrado, tampoco molesta, porque el potencial ya depende de r. Y aparece con la e que va a quedar acá un r cuadrado. Bueno, tampoco pasa nada. Entonces, habiendo hecho eso, me quedan dos términos que van a depender solo de tita, que son estos dos, y otros términos que dependen solo de r. Ahí está el arte de la separación de variables. Entonces la ecuación que me quedó para resolver, que la reorganicé de esta manera, puse todos los términos que dependen de tita a la izquierda, todos los que dependen de r a la derecha, es esto que está acá. La separación fue exitosa en el sentido de que aquí me quedó este personaje S tita, que solo depende de tita, por lo tanto todo lo que está acá depende solo de tita, y aquí me quedó el personaje S sub r, que solo depende de r. Así que tengo una cantidad que solo depende de tita, igualada a una cantidad que solo depende de r. Pero ¿cómo puede ser esta igualdad válida? ¿Cómo puede ser que algo que dependa de tita sea igual a algo que depende de r? Tita y r son variables que pueden tomar muchos valores. ¿Cómo se podría mantener esta igualdad? Bueno, la única forma de dar sentido a esta igualdad es que cada miembro de la ecuación sea una constante, sea la misma constante para que se cumpla la igualdad. Entonces, esta combinación, estos dos términos, tienen que ser iguales a una constante, que voy a llamar alfa tita cuadrado, y por lo tanto, lo que está del otro lado tiene que ser igual a esa misma constante para que se cumpla la ecuación. Y entonces aquí está la separación que queríamos lograr. Estas dos ecuaciones, cada una de ellas, son ecuaciones en derivadas primeras y en una sola variable. Entonces esto se integra por cuadraturas y ya está integrado el sistema. Bueno, en general, no cualquier sistema va a tener un juego de coordenadas tal que la ecuación de Hamilton-Jacobi se separe. En general va a ser difícil que exista ese juego de coordenadas. Y en general también, si existe, va a ser único, salvo algunos casos excepcionales. Por ejemplo, un caso donde hay más de un juego,
de coordenadas para separar la ecuación de Hamilton-Jacobi es el caso del potencial elástico isótropo que vimos en fuerzas centrales, que se separa tanto en coordenadas cartesianas como en coordenadas esféricas. Muy bien, con esto terminamos entonces la clase de hoy.